Ok. No sé si os ha mandado algún mensaje o alguna cosa de que se está grabando. Bueno, Sí, bienvenidas, bienvenidos. Y como siempre me gusta empezar estos encuentros o estos momentitos recordando que esto es un encuentro entre amigos, que es como no tenemos la posibilidad de irnos todos a tomar un café o a merendar juntos, pues bueno, nos vemos en estos espacios compartidos. Y como encuentro charla entre amigos, lo que es interesante, lo que es bonito y agradable es que sea eso, ¿no? No quiero que sea tanto un monólogo en el que yo os casco aquí una historia y vosotros aplaudís, no es esa mi intención, sino todo lo contrario, ¿no? De que cualquiera de vosotros en cualquier momento que le apetezca decir algo que incluso no tenga aparentemente nada que ver con lo que estamos hablando, por favor que se sienta con la libertad de hacerlo, ¿vale? Y yo qué sé, me lo invento, ¿no? Todos tenemos malos días y hoy vamos a hablar de la Semana Santa, pero a mí yo necesito expresar esto que estoy sintiendo. Bienvenido será. O sea que no tenemos limitación de temas, ¿vale? Por decirlo así. Todos están bienvenidos porque todos surgen de la misma mente que somos. Con lo cual, ¿cómo vamos a rechazar un pensamiento? Hoy me apetecía un poquito hablar de la Semana Santa, primero porque estamos en Semana Santa y luego porque como todos los temas que se tratan desde el curso tienen un enfoque diametralmente opuesto a lo que conocemos o a lo que estamos acostumbrados. Entonces, la Semana Santa, por supuesto, no iba a ser menos. Y me gustaría ir aprovechando un poco el texto. No es una cosa que suelo hacer, pero creía que podía ser interesante, ¿no? De aprovechar un poquito el texto para irnos como dando pie a conversaciones, ¿no? Nos habla en el capítulo 6 del mensaje de la crucifixión, porque evidentemente la Semana Santa, el, como el hecho más llamativo que ocurre durante esta semanita es que a un tal Jesús le crucifican, ¿no? Le torturan, le insultan, le golpean y acaban crucificándolo. Y para mí lo que es hermoso de esta nueva manera de ver las cosas, ¿no? Es, fijaros que en este capítulo, es el capítulo 6, Jesús nos habla en primera persona. No usa formas retóricas, no usa cuando aquel no sé qué, sino que habla en primera persona desde su experiencia personal, ¿no? Y nos dice que la crucifixión no es más que un ejemplo extremo, eso sí, intenso, pero no es más que un ejemplo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Nosotros estamos acostumbrados o hasta ahora, ¿no? Hemos visto en la Semana Santa un, un conjunto de hechos donde unas personas muy malas castigaban a una persona muy buena por ser muy bueno, ¿no? Entonces, realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Pero aquí Jesús simple, porque además fijaros, ¿no? Lo hermoso incluso en las escrituras de lo que aquí pasa es que incluso en la cruz Jesús le dice a esa gente que ve allí crucificándolo, o sea, es decir, no les dice, sois unos asesinos, sois malos, yo soy súper bueno y vosotros mira lo que estáis haciendo conmigo, sino que les dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo, ¿no? Simplemente utiliza su ignorancia como inocencia. Una de las cosas que a mí me gusta defender
es que la inconsciencia es totalmente inocente. Cuando uno no sabe, simplemente no sabe y no sabe. Y muchas veces hacemos actos que tal vez a uno o a otro pueden perjudicar, pero si no sabemos que esos actos pueden perjudicar o qué es lo que estamos haciendo realmente por nuestra inconsciencia, ¿somos culpables? Os pregunto. Y así os invito a participar, ¿vale? A que esto sea más un diálogo que un monólogo. Yo considero, ¿no?, que la inconsciencia es absolutamente inocente. Es decir, cuando un niño jugando al balón o a la comba, no importa, se le escapa una pedrada y rompe un cristal. Ha roto un cristal, sí, evidentemente, pero eso no le hace culpable, ¿no? Que ha cometido un error es evidente. Y como siempre, los errores necesitan corrección. Y ese niño que no sabía, hay que educarle, ¿no? Hay que enseñarle que una pelota cuando se lanza contra una ventana es posible que rompa un cristal. Pero nuestra política de trabajo, la dinámica que nosotros tenemos o que hasta ahora a la que nosotros hemos obedecido, esas que a la de que como tú has hecho algo mal desde mi punto de vista, evidentemente, yo tengo la potestad de castigarte y de declararte culpable. Y por tanto, ejercer sobre ti todo aquel o infligirte el castigo que yo crea necesario para educarte, para volver a decirte esto está bien, esto está mal, por aquí sí y por aquí no. Aquí Jesús nos habla de recursos de aprendizaje y que Él como maestro nos ofreció el recurso de aprendizaje de la crucifixión. Pero más adelante nos dice, no hace falta que repitas eso que yo ya he aprendido. Esto es interesante verlo, ¿no? Porque los que estamos estudiando el curso, nos empezamos a dar cuenta de que es un curso metafísico, que va mucho más allá de lo que sus palabras nos indican, ¿no? Y fijaros que la ciencia moderna, la cuántica, está demostrando estas cosas que nos está diciendo aquí Jesús, en las que nos dice, esto yo ya lo he experimentado, esto ya está ahí para ti, yo ya me he crucificado para que tú no te tengas que crucificar. Entonces, yo ya he puesto esa energía en ese campo cuántico, en esa inteligencia, para que tú no tengas que hacerlo. Yo ya he pasado por eso, ya he puesto mi granito de arena ahí, ¿no? Es interesante verlo, ¿no? Porque una de las cosas que nos recuerda el maestro una y otra vez es que yo no te voy a decir que no te crucifiques, pero no justifiques tu ira o no justifiques tu flagelamiento o tu culpabilidad. Simplemente hazlo. No es necesario, pero ya que lo haces, no lo justifiques. Fijaros que otra de las... Ay, esperar, porque veo que hay un mensaje, un chat que dice... Claro, dice, pero si no sabes, no actúes. El problema es que no sabes que no sabes. Pero como no lo sabes, ¿cómo puedes evitar actuar? ¿No? Imagínate que yo estoy aprendiendo a conducir y a mí nadie me ha dicho que cuando veo un semáforo en rojo me tengo que parar. Cuando llego a un semáforo en rojo, tiro para adelante, ¿no? Porque yo no lo sé. ¿Tendría que haberme parado? Fíjate que esa afirmación es chula, ¿no? Esta afirmación que haces, porque nos lleva directamente a la dinámica que estamos usando siempre, que es la de la culpa, ¿no? No deberías haber hecho eso que no sabías que no deberías haber hecho. Y dices, pues si no lo sabía, lo hice porque no lo sabía. Si lo hubiera sabido, evidentemente
no lo hubiera hecho. Pero volvemos a esa vocecita interior, ¿no? Que tantas veces acabamos de hacer lo que sea, cualquier cosa, e inmediatamente, ¿no? Tenemos una bronca con nuestro hijo, con nuestra pareja, con un amigo, tenemos un enfado, ¿no? Y cuando acaba ese enfado, inmediatamente hay una voz que te dice, esto que has hecho no deberías haberlo hecho, ¿no? Nos lleva directamente a la culpa, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, pero si esto que he hecho hubiera sabido que no lo tuviera que hacer, no lo hubiera hecho. Pero cuando lo hice hace un segundo, no lo sabía. Era inocente en ese momento, ¿no? Incluso saltándome ese semáforo en rojo, que no sabía que no se podía cruzar. Ah, fijaros que hay una línea aquí muy bonita, ¿no? Que dice, eh, nos habla de la proyección, ¿no? Nos habla de que cuando nosotros experimentamos una emoción muy intensa, que no sabemos cómo gestionarla, que no sabemos cómo manejarla, nuestra tendencia es a proyectarla, ¿no? A echarla fuera. Cuando yo siento culpa o siento rabia o siento tristeza o siento cualquier emoción que en ese momento no la sé gestionar, no sé vivir con ella, lo que hago es buscar a quién. ¿Quién es el culpable de mi sentir? ¿Quién? ¿Qué es lo que me ha provocado estar enfadado? ¿No? Buscamos ahí fuera, ¿no? Entonces tú, que me has dicho lo que sea, vas a ser el culpable de lo que yo siento. Y entonces nos dice, la proyección implica ira, porque eres tú el culpable de lo que me está sucediendo. Por lo tanto, tengo que estar enfadado. Si lo que siento por ti es gratitud por lo que me has dado, no podría estar enfadado, no tendría mucho sentido estar enfadado por la gratitud, ¿no? Por lo tanto, dice que la proyección implica ira. La ira alienta la agresión. Si yo tengo rabia, si yo siento ira, la tengo que proyectar, o sea, lo que me está diciendo la ira es ataca, 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 ¿no? Porque estoy ahí en esa tensión. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo, porque el miedo, que lo que yo siento cuando te quiero atacar, cuando te quiero dar un puñetazo, cuando te quiero insultar, cuando quiero faltarte al respeto, cuando quiero agredirte, inmediatamente siento miedo de que tú te vas a defender, de que tú vas a devolverme esa agresión y tal vez seas más fuerte que yo. Entonces, cerramos ese círculo, ¿no? Es como otra vez esa famosa pescadilla, ¿no? De la que siempre hablamos, de que la proyección implica ira, la ira fomenta la agresión fomenta el miedo y el miedo me vuelve a llevar otra vez a la proyección, porque como yo siento miedo, de lo que sea, de que tú me ataques, de que llueva, de sentirme triste, de sentirme rabioso, de sentirme como sea, lo que eso provoca en mí es miedo, porque no sé cómo gestionarlo, volvemos otra vez al principio, ¿no? Entonces estamos enganchados en esa rueda de los hámsters, ¿no? Que están ahí corriendo, 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 sin darse cuenta de que no van a ningún sitio, de que esa misma carrera les vuelve a llevar otra vez al principio, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? ¿Alguna... qué tonterías dices! Lo que sea. Estamos ahí para eso, ¿eh? Luego nos hablé de... Juanjo, tienes el micro desconectado, corazón. Ahí, parado. Siléncialo. Vale. Ahora sí. No, todo lo contrario, yo quería comentarte que todo esto que has comentado, estas últimas 3 minutos o 5, me parece un acierto total, ¿no? Esto el círculo este del miedo, el miedo que tenemos nosotros lo proyectamos fuera, ¿no? Y luego nos sentimos culpables. O sea, lo que has dicho tú es que me ha Sí, parecido... es la proyección. O sea, yo tengo miedo
siento miedo, por lo que sea, no importa, ¿eh? Puedo sentir miedo porque estoy durmiendo, yo oigo un trueno y creo que se me va a inundar la casa. Puedo sentir miedo por cualquier cosa. Alguno de vosotros, bueno, vosotros tal vez no, pero hay gente que a veces siente miedo. Vosotros ya no, ¿no? Supongo. No, yo nunca. Es una bromilla, ¿eh? Es una bromilla. Entonces, puedo sentir miedo por cualquier cosa. Puedo sentir miedo porque creo que me van a despedir, porque el semáforo se ha puesto en rojo cuando yo creía que estaba en verde, porque yo no sé si cuando mi pareja coge el teléfono está hablando con su hijo, con un amante. El miedo viene, el miedo siempre es injustificado, evidentemente, pero lo que hago es que como no sé mantener o darme cuenta de que ese miedo donde realmente está es en mi mente, que el que sí, porque si soy yo el que está experimentando miedo, evidentemente, forzosamente y obligatoriamente, ese miedo ha de estar en mí. Porque si tú sientes miedo, yo no tengo por qué sentirlo. Una de las cosas chulas de este sistema de pensamiento es que nos damos cuenta de que si una emoción, un sentimiento que yo estoy experimentando, no lo puedo compartir, es porque es falso. Y el miedo no se puede compartir, porque el miedo que yo siento, podemos tener un miedo conjunto si quieres, ¿vale? Nos vamos al cine a ver una película de terror y todos tenemos miedo, pero yo estoy seguro de que el miedo que te provoca a ti ver a aquel señor con el cuchillo no es el mismo miedo que me provoca a mí, porque tú crees que ese señor va a matar. No lo podemos compartir porque depende de nuestra percepción. Depende exclusivamente de nuestra percepción y por lo tanto lo que a ti te asusta o lo que a ti te da miedo, para mí puede ser una guasa y viceversa, ¿no? Lo que para ti es jojajiji, yo me muero de miedo. En ese Yo momento creo en el que que el miedo es una proyección de nuestra inseguridad, ¿no? Yo me siento inseguro por algo y lo tengo que tocar, ¿no? Esa inseguridad. Esa inseguridad la convierto en miedo, ¿no? es muy interesante esta pregunta, Juanjo. A ver, Sí, ¿qué opináis vosotras, María y Viviana? ¿Qué opináis de qué es el miedo? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Qué creéis que puede ser ese miedo? El miedo, simplemente, ¿eh? Sin más. Es como sentir la separación. Eh, Bueno, pero la como- separación la estamos sintiendo constantemente, porque tú cuando te miras al espejo no ves al Xavi, te ves a ti, ¿no? Constantemente estamos sintiendo o viendo, experimentando la separación, ¿no? Está bien, ¿no? en el Está bien. fondo es como Es una parte importante, ¿no? Como estoy separado. como, como la ignorancia de no reconocer, no asumir que somos en realidad. Que los Espera un segundo porque no me está diciendo que no necesitamos, lo pueden oír. no deberíamos tener miedo de nada, eh, porque no tendríamos por qué tener miedo de nada si asumiéramos quiénes somos realmente. Somos seres de luz, seres perfectos. Ujú. Sí, tal vez es eso, ¿no? Que no sé quién soy, ¿no? Como no sé quién soy, eh, tengo miedo de lo que aparento ser, ¿no? María, ¿qué vas a decir? Ay, participantes. Ah, Sí, vale, iba a vale, comentar vale. en mi experiencia, no sé si se oye, Sí, sí, perfecto. ¿se oye? Perdonad, Sí, sí, es que en había mi gente que quería entrar experiencia, y no podía y ahora los he visto. Bienvenida, Merche, vale, bienvenido, guacho. Di María. en mi experiencia yo lo experimento como una emoción, normalmente algo muy corporal, algo muy paralizante incluso. Me doy cuenta de que si voy ahí como profundo, me doy cuenta de que está detrás mi sistema de creencias, que eso lo está creando una percepción, como tú decías antes, ¿no? A la que soy capaz de ir más allá, ir a mi sentir, ir más allá de la percepción, de la idea,
me doy cuenta de que el miedo se evapora. Ujú. Entonces, en mi experiencia es una emoción que si voy profundo y la siento y conecto con mi ser, hay algo ahí que se diluye, que me muestra lo que antes decía Viviana, creo que se llama, otra compañera, Sí, ¿no? Cuanto más contacto tomo con lo real y más me alejo de mi percepción, más me doy cuenta de dónde estaba ese miedo, ¿no? Pero sin embargo se puede vivir como muy real en la experiencia, cuando me siento separada, cuando me siento rayada, ¿no? evidentemente. Sí, 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 sí. Sí, yo, Las a ver pesadillas se si, sienten reales también. ¿el qué, perdona, Vivi? El que las Mm, pesadillas se sienten reales también, por eso que uno Sí, sí, experimenta sí, todo eso en la nocturna, sí. ese terror. Es muy buena pregunta, Juanjo. Estamos, Merche y Guacho, estamos intentando definir qué es el miedo. No qué es lo que lo provoca, no qué es lo que siento, sino qué es, ¿no? El miedo. El miedo es, yo creo, ¿eh? No creo, es mi... Guacho, ahora te veo por ahí un poquito, no sé si se te oye o no, pero bueno, a tu aire, ya sabes. Eh, el miedo es, yo creo que es lo que me separa, realmente es lo que me separa de lo que yo realmente soy, ¿no? El miedo es lo que yo he tenido que poner ahí para experimentarme como una persona. Porque como vosotras muy bien decíais, ¿no? En el momento en que yo me uno a mi ser, voy a ese silencio, me doy cuenta de lo que realmente soy, tomo ese contacto con mm, esa inmensidad, el miedo no tiene cabida, se cae, no tiene dónde cogerse, ¿no? Pero yo, en algún momento dado de mi experiencia, decidí experimentarme como una persona humana. Y yo creo que el programa que necesito para experimentar esta experiencia, para vivir esta experiencia, es el miedo. Es como un software, podríamos llamar, ¿no? El miedo podríamos llamarle ego, es el sistema de pensamiento, ¿no? Ese sistema de pensamiento que lo ve todo a través de una proyección, como decíamos, de un tú estás ahí, yo estoy aquí, de tú eres una cosa diferente a mí y por mm, tanto me puedes agredir, me tengo que defender. Y de golpe creo que soy un cuerpo. Fíjate que el cuerpo, un cuerpo humano, un cuerpo, no importa si es humano o si es animal o es lo que sea, es una de las cosas más frágiles que existe. Yo puedo perder la vida humana con un atragantamiento, con una miga de pan. Imaginaros si es vulnerable mi cuerpo. ¿Cómo no voy a sentir miedo? De hecho, el mm, miedo yo creo que es la misma experiencia humana. Si no hubiera miedo, no estaríamos viviendo una experiencia humana, aunque tuviéramos este cuerpo humano, pero estaríamos viviendo otro tipo de experiencia, ¿no? Podríamos estar viviendo la experiencia que nos cuenta aquí Jesús de no sé lo que me están haciendo, ¿no? Hay un libro muy bonito del Gary Renard que se llama La desaparición del universo, donde dos ángeles, llamémoslos así, se le aparecen y le cuentan la historia del curso, de Jesús, de un poco la historia vista desde otra perspectiva, ¿no? Y hoy hablamos de la Semana Santa, la crucifixión, ¿no? El cristianismo siempre nos ha pintado la crucifixión como el dolor más horroroso, el sufrimiento más insoportable, lo más vejatorio que le podrían hacer a un hombre o a una mujer. No, sabéis que no distinguimos entre sexos aquí. Y estos ángeles describen la sensación de Jesús en la cruz como la de un sueño, porque él ya no era cuerpo, ya no era consciente de su cuerpo, ya estaba totalmente desidentificado de su cuerpo. Y esta misma experiencia la hemos
la hemos oído contar a gente pues, como Ramana Maharishi, como tantos iluminados, ¿no? O gente que han trascendido ese cuerpo. Por ejemplo, Ramana Maharishi tenía un cáncer importantísimo en un brazo, tenía un brazo que le parecía un botijo enorme, ¿no? Y él decía, pero le decía, no, pero maestro, ¿no le duele? Sí, me duele, pero yo no soy el dolor. Entonces, cuando eres capaz de desidentificarte del miedo, del cuerpo, del ego, entonces todo empieza a tener otras perspectivas. Imagino, ¿eh? No es mi experiencia de momento, pero sí que creo que el miedo es como una cosa, yo diría que es inseparable e intrínseco a nuestra experiencia humana. Sin miedo no podríamos vivir una experiencia humana, ¿no? Un poquito creo que podría ser por ahí. No sé si tenéis alguna otra opinión, Merche o Guacho, ya que estáis por aquí, si os apetece, adelante. Hola, Hola Merche, ¿qué tal? hola a todos, he llegado ahora. Ahora, Pues como todos. bueno, mi sentir, mi opinión es, bueno, no sé si es demasiado importante, pero a mí me recuerda siempre cuando empecé a estudiar el curso de milagros, me di cuenta de que lo que yo creía que le había pasado a Jesús, al maestro, era que él había hecho muchas cosas y mientras todo estaba de acuerdo con el momento, todo estaba bien. Cuando las personas se dieron cuenta de que podían ser atacados y prefirieron atacarla a él. Bueno, esto es lo que yo me monté en mi cabeza, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Porque yo estoy deshaciendo ese miedo a ser atacada cuando tú cambias de manera de hacer, la gente ya no te acepta y entonces sientes miedo. No sé si veis por dónde voy, ¿no? Y ese miedo del ataque es el que te monta tu cabecita y ahí veo yo, ¿no? Lo que nos pasa, ¿no? Que nos montamos una historia ahí que nos la creemos de tal manera que bueno, hasta las glándulas, todo se altera porque todo lo sientes como verdad. Todo lo sientes como verdad, pero no es nada fácil, deshacerte de todo esto. Tu sentido común te dice hey, que no, que esto no es así, pero tu cuerpo va por libre, tu cuerpo dice, sí, tú di lo que tú quieras, pero aquí tengo yo el plexo solar como un estropajo, ¿eh? Bueno, a eso nos contesta, ¿no? Aquí, siguiendo un poquito con la lectura, ¿no? Que hablábamos de eso, ¿no? De que el cuerpo evidentemente es una cosa fácilmente destructible, ¿no? Y nos dice que en última instancia solo el cuerpo puede ser agredido. Lo que yo soy no puede ser agredido, evidentemente. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. Volvemos otra vez, ¿no? al concepto que hablábamos al principio de que no está mal que sintamos ira, no hay nada malo en sentir ira, pero no la justifiquemos. Decía, hay una línea en el curso que dice, no pasa nada con el sufrimiento. Si tú quieres sufrir o sientes que has de sufrir o estás sufriendo, sufre, pero no lo justifiques, no le des realidad al sufrimiento diciendo, es que yo sufro porque esto, lo otro. Yo estoy enfadado porque este me ha dicho, porque el otro ha hecho, porque esto, porque la historia, porque la vida, porque el político de turno, porque Dios mismo me ha dicho o me ha hecho lo que sea, ¿no? Simplemente ahora estoy en una experiencia de dolor, de sufrimiento, de lo que sea. Está bien, no hay nada de malo en ello. El único problema, y es problema porque nos hace daño a nosotros, no porque lo sea, es que yo justifique ese sufrimiento. Es decir, yo estoy enfermo,
yo estoy enfermo y creo que es porque he fumado mucho tiempo. Y creo que el tabaco me ha producido bronquitis. Y creo que los políticos que hacen que el tabaco, bla, 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 estoy justificando mi creencia en la enfermedad. Si la enfermedad es imposible, porque como nos dice el curso, es una defensa contra la verdad, ¿de qué me estoy defendiendo? ¿Qué estoy reforzando con ello? Mi idea de que soy un cuerpo, mi idea de que Dios no existe o que ha muerto o que Dios es una broma y no existe, ¿no? Entonces, no justifiquemos el dolor, no le demos veracidad al sufrimiento a través de nuestras creencias, ¿no? Perdona, Juanjo, ¿habías levantado la mano? Nos quedan como unos 5, 6 o 7 minutitos, no sé, poco más o menos. Ah, vale, lo digo porque no sé qué me está pasando últimamente con lo del Zoom, que a veces me permite estar 1 hora y a veces, como es el caso de hoy, parece que me permite estar solo 40 minutos. Entonces, cuando se corte, si os apetece, volvéis a clicar al enlace y nos volvemos a juntar otro ratito. Y si no os apetece, pues aquí se acaba, todos buenos amigos y todos buenos hermanos, sin más. ¿Querías Sí, decir algo, ¿se me Juan? oye? Sí, perfectamente. Ah, es que el vídeo va un poquito así, ¿eh? ¿Ah, Pero sí? bueno, Bueno, sí. es que estoy en un sitio así con poca cobertura. Espero que me estéis oyendo o viendo poco más o menos bien. Más o menos hay ratos que muy bien. Ah, genial. Bueno, pues yo lo que quería comentarte, bueno, comentaros a todos, perdón, a todos, es el tema del miedo, ¿no? Hablamos del miedo como si solo hubiera un nivel, o sea, el miedo va implícito en el ser humano y nos protege, ¿no? Evita que me asome a un precipicio que me podría caer. Pero luego hay miedos más superiores, ¿no? O sea, el del instinto, vale, ese lo llevamos escrito. El otro es por las cosas que nos suceden o las cosas que vemos, ¿no? Yo puedo tener miedo a la guerra, por ejemplo, miedo a perder un trabajo. Y claro, los distintos miedos me influyen de diferente manera en mi estado de ánimo, en mi percepción también, ¿no? De mí mismo y de alrededor. No sé, quería matizar eso, ¿no? Que hay diferentes estados de miedo, ¿no? ¿Qué Sí, opináis? pero fíjate que el miedo que tengo, que me protege la vida cuando viene un león a atacarme o cuando voy a cruzar una calle ancha en una gran ciudad, nadie tiene problemas con ese miedo, porque ese miedo es útil en el sentido de que está protegiendo a mi cuerpo, de que está protegiendo, ¿no? Me está protegiendo, ¿no? Es un miedo funcional, podríamos llamarlo así. Del miedo que estamos hablando aquí es de ese miedo infundado, fíjate, ¿no? Yo puedo tener miedo a una guerra que no está sucediendo en tu experiencia. Puedo tener miedo de que me echen del trabajo, que es una experiencia que no está sucediendo en tu experiencia ahora, actual. Puedo tener miedo de que mis hijos se enfermen, pero no es una experiencia, no es una cosa que esté experimentando. El miedo del que estamos hablando es ese miedo infundado que proviene solo de lo que yo creo, de lo que yo imagino que podría pasar. Y cuando lo que yo imagino que debería pasar y lo que está pasando no coinciden, entonces yo tengo miedo, me enfado, rabio, ¿no? Empezamos a hacernos películas, ¿no? El otro día leía un dicho de un sacerdote, no recuerdo el nombre, que es un personaje muy entrañable, ¿no? Que decía, no, un filósofo, Goethe, creo que se llama, decía, yo he pasado una vida, he tenido ya cuando era mayor, lo decía, ¿no? He pasado una vida extremadamente dolorosa y de sufrimiento. He pasado una vida de tanto sufrimiento donde el 90% de lo que he pensado que sucedería jamás ha sucedido. Es decir, estamos sufriendo por cosas que jamás van a ocurrir. Y lo que yo me imagino en mi mente, fijaros todos,
Bueno, vosotros no, pero yo y otra gente como yo tenemos esa experiencia muchas veces de que yo imagino que lo que me va a pasar es, madre de Dios bendito, y me monto unas películas, que ríete tú de lo que el viento se llevó, ríete, ¿no? Y me las monto yo solo. Y cuando llega ese momento, no pasa nada. ¿Cuántos de nosotros, no, nos hemos desesperado en pensamientos de lo que me va a pasar cuando me dejen el trabajo, cuando mi pareja me deje, cuando mi hijo no sé qué, cuando mi hijo no sé cuántos, que son las 11 de la noche y le he dicho a mi hijo que a las 10 estuviera aquí, seguro que lo han atropellado, que lo han secuestrado, que lo han matado y lo han troceado? Y es que se había quedado sin batería en el móvil. O estaba pasando solo de coña y se había olvidado de mirar el reloj, ¿no? Esa es nuestra mente. Esa mente que nos dice, ese, ¿no? Ese ejemplo, no sé si todos sois padres o tenéis familia o tenéis niños pequeños, en los que yo le digo a mi hijo, a las 12 de la noche en casa, y da la 1 y no ha llegado. Y dan las 2 y no ha llegado. Y le llamo y no me contesta. Y llamo a sus amigos y no me contesta. Y yo estoy ya, bueno, en eso, ¿no? Se ha caído por un barranco, lo han cogido unos terroristas y lo han matado. Y simplemente es eso, que es que no había mirado el móvil porque se lo estaba pasando tan bien en la discoteca con sus amigos o cenando, que se ha Y olvidado. ¿No? a mí eso me ha pasado, Xavi. Sí, es raro, ¿eh? Creía que solo me pasaba a mí. No Y sé. además, yo siempre dije, a mí esto no me pasará. Ya, claro. Por A mí eso, esto no me pasará porque yo esto lo entiendo. Sí, sí. Hasta que me pasó y llegué a llamar a la policía porque eran las 3 de la mañana. Y bueno, mi hija es que a partir de ahí me hizo cruz y raya, ¿eh? Dice, mamá, eres una psicótica. Digo, sí, cariño, me he dado Bueno, cuenta, ya no me pasará más. sufrimos por cosas que no van a suceder nunca, o que en el 98% de los casos jamás van a suceder, y que cuando suceden jamás son tan bestias ni tan crueles como yo las he pintado en mi mente. Es normal que tengamos miedo. Fíjate que esa experiencia no está sucediendo como yo me la imagino, para nada. ¿Cómo no voy a tener miedo, ¿no? De que le pase a mi hijo, a mi hija o a mi amigo que Yo le te quiero pase? preguntar una cosa, si me lo permitís. Claro. O soy yo o eres tú, ¿no? Te has quedado ahí congelada, Merche.